Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde daremos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Realmente es un gozo y un sumo placer estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En esta hora vamos a estar compartiendo en el libro de Santiago. Vamos a estar compartiendo en Santiago 4, donde por título nos dice la Biblia, la amistad con el mundo. Vamos a ver qué es lo que nos narra en el libro de Santiago con respecto a este tema. Vamos a estar orando. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y tu inmensa misericordia. Gracias porque en esta hora, Señor, queremos glorificarte, darte todo para ti, Padre. Todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración son tuyos, Jesús. Gracias, Señor, por este espacio, por tener el privilegio, Señor, de estar compartiendo tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por todos estos amados y amadas que nos están sintonizando. Seas tú bendiciéndolos allí donde ellos se encuentren. Bendícelos de una manera especial y poderosa, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos y amados, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, en este caso en el libro de Santiago 4, que nos habla la palabra del Señor. En mi Biblia tiene por título La amistad con el mundo. Y en el primer verso ya nos hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Damos gracias al Señor por esta tremenda palabra, ¿verdad? Donde nos narra la poderosa palabra. Hemos estado compartiendo desde el verso 1 hasta el verso 10, donde nos hacemos esta pregunta que nos hace también la Biblia, ¿verdad? Que va a estar narrando exactamente de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos, por qué tanta gente se enoja, ¿verdad? Y va a estar tocando diferentes aspectos, diferentes áreas, aristas, ¿verdad? Donde el ser humano puede estar viendo exactamente de esta amistad con el mundo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos amigos, verdad? Tenemos buenos amigos, diferentes personas que tienen una amistad. Yo puedo decir que tengo amigos, amigas de muchísimos años, ¿verdad? Una amistad que con el tiempo, que con diferentes situaciones, diferentes características, esa amistad se va afianzando. Pero acá nos narra la Biblia de la amistad con el mundo. Voy a estar leyendo en el mismo libro de Santiago, pero en lenguaje actual, para que nosotros podamos entender y explicar también un poquito más con respecto a todo este tema. En esta Biblia tiene por título La guerra y los pleitos. Y nos hace una pregunta: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quieren tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de hasta pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen
porque no saben porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben de tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse triste y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Y damos gracias al Señor Jesús por esta bendita palabra del libro de Santiago 4, donde estamos compartiendo estos versos bíblicos donde nos narra la propia palabra de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en diferentes tipos de situaciones hemos estado en una situación donde vemos que hay conflictos? A veces son con nosotros o a veces alrededor de nosotros. A veces nosotros estamos en un vínculo laboral y vemos como ciertos compañeros, ¿verdad?, están enojados entre uno y el otro. Y eso afecta a todo el entorno. Porque aunque no sea contigo, esa persona que está enojada con la otra persona está viendo a dónde te inclinás vos. Si te vas a inclinar para ese otro compañero o se vas a inclinar para esa otra persona, ¿verdad? Como dos bandos. Y uno ahí como que en el medio tiene que estar decidiendo a ver con cuál de los dos se va a quedar. Y eso también va a traer más discusión, ¿verdad? Y a veces esas cosas no pasan en un ámbito laboral. A veces pasan en la propia casa de uno, ¿verdad? Cuando de repente un integrante familiar está oponiéndose a otro y los otros, aunque no quieran estar en esa pelea, ciertamente también van a caer involucrados. Por eso la palabra del Señor nos hace esta pregunta, que también la misma palabra nos da la respuesta, ¿verdad? Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Y entonces nos empiezan a dar una cantidad, ¿verdad?, de resultados, ¿verdad? ¿Por qué están pasando las guerras? ¿Por qué están pasando esos problemas? ¿Por qué hay esos pleitos, esas circunstancias, esos enojos? ¿Por qué? Y la misma palabra nos dice por qué. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Vemos exactamente cómo en esta versión nos habla, ¿verdad?, de que todo ser humano necesita dominar su egoísmo. Todos en alguna manera u otra somos egoístas. Y también nos dice que tenemos que aprender a dominar la maldad. Vemos exactamente cómo nosotros saludamos al siervo Ángel Colorado, que de seguro que debe estar en México. Van los saludos para el siervo, amén. Hacía tiempo que no sabía nada del siervo, gloria a Dios. Y vemos exactamente cómo esta circunstancia que ya viene incorporada en el ser humano, vemos cómo cada uno de nosotros tiene que aprender a dominar esa maldad, que todos la tenemos. Todos la tenemos, algunos en más grados y en otros en menos grado, ¿verdad? Pero todos tenemos que hacer el ejercicio de estar dominando esa maldad para no poder estar viviendo en guerra, para no estar viviendo en circunstancias, en problemas, ¿verdad? En enojos, en griterías, hasta pleitos. Entonces,
Para evitar esas guerras, para evitar los conflictos, tanto tú como yo tenemos que aprender a dominar esa maldad, ese egoísmo que está en nosotros, ¿verdad? Dice, pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de hasta pelear, matar y promover la guerra. Vemos exactamente cómo el ser humano anhela cosas, desea cosas, envidia cosas, ¿verdad? Y si no lo consigue, si no lo obtiene, ahí es cuando ese ser humano empieza a pelear, empieza a hacer conflictos, ¿verdad? De diferentes maneras. Algunos pueden llegar hasta matar, ¿verdad? Dice, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Entonces acá nos habla la propia palabra que si no tienes esas cosas que tanto anhelas es porque no has orado, es porque no se lo has pedido a Dios. Hay ciertas personas que me podrán decir, bueno, pero yo se lo pido y a mí Dios no me lo da. Bueno, hay que seguir perseverando en esa petición. Tal vez no sea el tiempo, tal vez Dios quiere que tú insistas, que tú aprendas con paciencia a esperar esa bendición que tú tanto anhelas, ¿verdad? Los propósitos de Dios son muchos en nuestras vidas y para Dios es necesario ver tu actitud, tu perseverancia, ¿verdad? Tu disciplina, ¿verdad? Para que nosotros estemos orando y engrandeciendo el nombre de Jesús, sabiendo que esa petición el Señor lo contestará. Amén. Dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. También hay ciertas peticiones que Dios nunca va a contestar porque son peticiones que salen de la carne y es para aprovechamiento de la carne. Y vemos exactamente que acá el Señor también nos tiene que adoctrinar, nos tiene que enseñar a cómo estar pidiendo y pidiendo bien para el reino de los cielos. Yo le quisiera hacer un ejemplo, ¿verdad? Había cierta hermana, esposa del pastor, que ella nos contaba y nos decía que había una hermanita que siempre decía, ay, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Siempre le decía que estaba orando por ella. Y un día ella estaba en un devocional con el Señor y el Señor le dice, ¿sabes que esta hermana está orando por ti? Pero está orando para que te mueras, porque ella lo que quiere es quedarse con el pastor. Y vemos exactamente que esa oración no es contestada por Dios, ¿verdad? Esa oración no va a llegar nunca al reino de los cielos. Y doy gracias al Señor Jesús porque esta hermana nos enseñó con ese testimonio de que no todas las oraciones son contestadas por Dios. Siempre es a la voluntad del Señor. Si usted empieza a orar diciéndole al Señor que quiere que su vecino, no sé, le caiga un rayo, por decir así, esa oración de seguro que no va a ser contestada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Dios se va a mover en lo que Él estableció. Entonces, exactamente, si usted tiene sus enemigos o si usted anhela, desea algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Yo deseo que a mi vecino le vaya mal porque esto, porque el otro, Dios hace que mi vecino le vaya mal. Esa oración no va a ser contestada por Dios. Estamos orando mal. Por eso la palabra nos dice, tenemos que orar, pero orar en el espíritu, no orar en la carne. Tu carne muchas veces quiere muchas cosas, pero esas oraciones son hechas en la carne, no en el espíritu. Por eso la palabra del Señor dice, ustedes piden y no reciben porque lo están haciendo mal. Eso es importante que nosotros cuando oremos al Señor sabiendo que tenemos que pedirle al Señor conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Y vemos exactamente cómo acá la Biblia nos plantea exactamente la amistad, ¿verdad? Lo bueno de tener amistad, pero amistad con Dios, no amistad con el mundo.
Yo ando en el mundo. Yo tengo que, muchas circunstancias que tengo que vivir en el mundo y convivir en el mundo, pero no hacerme amigo del mundo. A mí las cosas del mundo, a todos nosotros nos atraen, pero nosotros nos tenemos que obtener de eso. Porque esa amistad del mundo, esa amistad te va a hacer que vos empieces a hablar con lenguaje mundano. Esa amistad te va a hacer que tú empieces a oler como huelen los humanos. El olor al mundo se nota muchas veces cuando alguien viene, de repente alguien viene nuevo a la iglesia y usted lo ve y dice, huele a mundo. Y no estoy diciendo que huele a cigarro o que huele a alcohol, porque de repente vienen algunas personas, algunos congregantes y vienen con ese tipo de olor. No me estoy refiriendo a eso. Huelen a mundo porque vos ves cómo esas personas cuando miran a las hermanas, las están mirando con codicia, las están mirando con lascivia, las están mirando con una mirada que realmente no corresponde a un hijo de Dios. Vos ves esas hermanas que huelen a mundo, que muchas veces vienen también a chismear, ¿verdad? Vienen a hacer murmuraciones, a quejarse. Eso todo huele a mundo. No huele a Espíritu Santo. Ese olor a mundo está diciendo que todavía te queda mucho amistad del mundo. Todos nosotros cuando ingresamos a la iglesia, en algún momento olimos a mundo. Porque vivíamos en el mundo, porque éramos amigos del mundo. Pero paulatinamente Dios empezó a limpiarnos. Paulatinamente Dios empezó a transformar nuestras vidas. Recuerdo cuando vine a la iglesia hace algunos años, mi vocabulario no era el vocabulario que a Dios le gustaba. Y yo decía esas palabras porque esas palabras eran en todos lados que se decían. Todo mi entorno mundano también las decía. Sin embargo, después de un tiempo, el mismo Espíritu Santo, cada vez que hablaba algo, el mismo Espíritu Santo me corregía, me exhortaba, me enseñaba. Y tenía que pedirle perdón al Señor. Hasta el día de hoy doy gracias al Señor Jesús, que no soporto ni siquiera alrededor mío que estén hablando mal, porque realmente me hace mal hasta escuchar las malas palabras. Y hoy en día, lastimosamente, tal vez usted no lo consume, tal vez usted no sabe, pero hay canciones mundanas que lo único que hacen es hablar mal. Y muy mal, de un lenguaje horrible. Sin embargo, damos gracias al Señor Jesús. Yo no consumo, no escucho ese tipo de música. Gracias a Dios, Dios me libró de eso. Pero hoy en día escuchan esas músicas los niños, los grandes, ¿verdad? Y andan cantando, cantan una canción, pero una canción llena de palabras mundanas, de malas palabras. Y así muchos de esos niños están diciendo esas palabras, muchos de ellos sin saber ni siquiera lo que significa, porque lo dicen con un contexto de que están escuchando algo y están repitiendo, ¿verdad? Y la palabra nos dice, ustedes si aman a Dios tienen que enemistarse con el mundo. Muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia éramos pero que muy amigos del mundo. A medida que fuimos cambiando, a medida que el Espíritu Santo fue tratando con nuestras vidas, con nuestras áreas, que le dejamos que el Espíritu Santo trate con nosotros. Porque nosotros tenemos que dejar que ese Espíritu Santo coloque en nosotros transformar nuestras vidas a que el Espíritu de Dios more de tal manera que quede contento. Es como si usted tuviese un invitado dentro suyo. Ese invitado se va a quedar un día, se va a quedar 2 días, se va a quedar muchos días, según si ese invitado está acomodado, acorde a ese lugar, ¿verdad? Si es un invitado donde se le da pleitesía, donde se le da honra, donde se le da alabanza, donde se le adora, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de quedarme en diferentes casas y hay diferentes tipos de hermanos, gracias al Señor Jesús, que nos hemos quedado en sus casas. No voy a decir ahora el nombre de ninguno, porque han sido varios,
pero cuando me he quedado en esas casas, hay algunas casas que de repente no tenían tanto lujo, de repente no tenían tanta comida, de repente no tenían tantas cosas para uno agasajarlo, pero son lugares donde son muy especiales, donde nos han tratado maravillosamente y realmente uno dice, vale la pena ir a ese lugar, más que nada para seguir entablando esa amistad. Y qué bueno que es cuando vos te haces amigo y te quedás bien en ese lugar, estás cómodo, ¿verdad? Estás hablando el mismo lenguaje. Y tantas anécdotas se me vienen a la mente, pero les voy a contar solo una, donde en un momento nos quedamos en un lugar donde ya nos había terminado el culto y nos teníamos que ir, pero se largó una gran tormenta, entonces un gran aguacero, y estuvimos que esperar como unos media hora para que bajara esa gran tormenta. En ese tiempo, mientras bajaba esa gran tormenta, la dueña de casa, la anfitriona, me dijo a mí, hermana, ¿a usted le gusta el café? Y le dije, sí, me gusta el café. Y me dijo, ¿pero le gusta el café frío? Le digo, sí, es café, no importa, café me gusta. Y la hermana me trajo café, y ese café, ella me contó y me decía que no tenía para calentar el café. Se le había terminado el gas para calentar ese café. Y decía, estaba esperando que terminara el culto para hacer un fuego, para hacer una comida para mis hijos, porque no tenía más el gas. Pero con esta lluvia ya no puedo hacer el fuego. Entonces lo único que tenía para convidar esta hermana era simplemente un café frío. Qué bueno que es cuando sos amigo y querés agasajar a las personas, das hasta lo que no tenés. Y damos gracias al Señor Jesús, ¿verdad? Porque en estas cosas, en esas circunstancias, uno se da cuenta exactamente qué gran amor que el Señor nos ha dado con esta familia hermosa en la fe de Jesucristo, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? De las amistades. Si tú tienes al Espíritu Santo dentro tuyo, y el Espíritu Santo está en ti y está contento, y tú hablas con Él y hablas con Dios y tienes esa comunicación, tú tienes un privilegio de estar honrando al Espíritu de Dios que está dentro tuyo. Pero si el Espíritu de Dios está ahí adentro tuyo y tú te pasas en pornografía, tú te pasas haciendo cosas malas, tú te pasas en chismes, tú te pasas en otras cosas que no convienen, ese Espíritu Santo primeramente se queda triste, pero después se va. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está viendo que tu amistad con el mundo es más poderosa que la amistad con Dios. No se puede estar en dos bandos, o es uno o es el otro. Por eso la palabra del Señor dice, ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Y en realidad nosotros tenemos que saber que Dios nos ama mucho, de tal manera que Dios te va a dar mucho más de lo que el mundo te puede ofrecer. En realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia, ¿verdad? Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Y vemos exactamente cómo ese egoísmo, cómo esa maldad que está dentro de nosotros, cómo esos deseos que son deseos de la carne, ¿verdad? Hay deseos de la carne que no son malos. Por ejemplo, yo puedo desear, mi carne está cansada y puedo desear estar acostada y descansar, porque tuve un día pesado, porque ya es la hora de dormir, y eso no son deseos malos. No son deseos que uno puede decir van en contra del Señor. Pero usted sabe a los deseos que
la Biblia está hablando. Están diciendo deseos de la carne, deseos de que al prójimo le vaya mal, deseo de yo tener tal cosa, de ambicionar, ¿verdad? Deseo, y hay diferentes tipos de deseos que a nosotros no nos gustan y que a nosotros tenemos que saber exactamente que van en contra de la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que realmente para ser una persona de paz, ser una persona humilde, ¿verdad? La humildad es clave para que esas guerras, esos conflictos no estallen, por lo menos en tu vida, por lo menos en tu casa, por lo menos en tu familia, en tu entorno, ¿verdad? Hace un tiempo me recuerdo que estaba trabajando y en el trabajo se estaban peleando y yo simplemente ahí mi función era ir a ayudar a una persona que estaba en cama y yo lo asistía a este anciano y en un momento tuve que hablar con mi jefa y decirle yo no puedo asistir al abuelito para que esté bien cuando en la casa hay conflicto. Porque si hay conflicto, si hay pelea, si ellos se pelean, ese abuelito se va a descompensar, se va a poner nervioso, le va a subir la presión y quién sabe qué más cosas le puede pasar. Entonces le decía, si ustedes quieren que yo siga trabajando, si se pelean, pero después que yo me voy. Después de mi horario. Si ustedes ya saben, mientras yo estoy, no se peleen. Qué tremendo, ¿no? Porque yo era simplemente una empleada ahí, pero pude, con la paz y la autoridad que Dios nos da, decirle a esas personas, decirle, miren, cuando yo estoy, no se peleen. Cuando yo estoy, no quiero conflicto. Me hace mal a mí, le hace mal al paciente. Entonces tú tienes la autoridad también de en ese lugar donde tú estás, estar diciendo, yo llevo la paz de Cristo. Y esa paz de Cristo es esa paz que está inundando en todo ese lugar. ¿Por qué? Porque tú ya has aprendido con humildad a no serte amigo del mundo, a no tener en las envidias, a no darle, o por lo menos si las tenés, a bajarlas, ¿verdad? A veces nosotros nos vienen esos pensamientos, ay, quiero tal cosa, pero ese mismo pensamiento decirlo, bueno, si esa es la voluntad del Señor. O porque si el hermano está prosperando, Señor, bendícelo aún más. Bendícelo aún más. Si mi hermano pudo hacer un buen trabajo, ganar bien, bendícelo aún más. Dios te está viendo, Dios ve hasta tu pensamiento. Porque a veces nosotros decimos que Dios te bendiga, pero por dentro estamos diciendo que haga todo lo contrario. Y Dios está viendo también eso. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla que hay que obedecer al Señor. Dice en esta versión, en Reina Valera dice en el verso 7, someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Es muy importante este verso bíblico, por eso lo quise leer en esta versión, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Es importante para que el diablo huya es sometimiento a la palabra, es sometimiento a la obediencia en el Señor. Y damos gracias al Señor. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Qué bueno que es tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es sentirnos que realmente somos amigos de ese Dios. Un Dios que realmente es tu amigo. Un Dios que no te va a dejar. Así como tu amigo dice, yo estoy para las buenas y yo estoy para las no tan buenas. El buen amigo está siempre ahí. Ese amigo que está incondicional para las que sea. Ese amigo que vos le podés contar de todo, porque ese amigo hasta te ve y sabe exactamente, ¿qué te está pasando? No, nada. No, yo sé que te está pasando algo. Yo tengo amigas que no están acá en Uruguay. Sin embargo, cuando hablo por teléfono con ellas, simplemente en la voz me dice, ¿qué te está pasando? ¿Qué te pasa? A ver, contame. Qué bueno que es nuestro Señor Jesucristo, que también nos conoce y nos dice,
algo te está pasando. Contame, yo soy tu amigo. Qué bueno es tener ese amigo, ¿verdad? Háganse amigos de Dios. El mismo Dios va a suplirte todas tus necesidades. Ese mismo Dios te va a enseñar de que hay ciertas cositas que tenés que cambiar, de que hay ciertas cosas que tenés que agregar o que quitar. Pero ese mismo Dios te va a dar la victoria. Y damos gracias al Señor Jesús. Háganse amigos de Dios, Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben de tomar una decisión. Acá la Biblia nos habla, ¿verdad?, de dos tipos de personas, ¿verdad? O mejor dicho, una persona que ama a Dios, pero que también le gusta el mundo, que también le gustan las cosas del mundo. ¿Hay problema con eso? Sí, hay problema. El mundo capaz que te acepta así. No importa si los domingos vas a la iglesia y el resto de la semana haces lo que quieras. Al mundo no le importa, no le interesa, pero a Dios sí. A Dios le interesa exactamente que tu vida sea una vida íntegra, una vida en santidad, una vida que ame y obedezca a Dios. Dios no soporta la traición. Dios no soporta que estés en dos aguas. O estás haciendo la voluntad del Señor y obedeciendo su palabra, o estás amando al mundo y si amas al mundo no podés amar a Dios. Ellos son enemigos. Entonces, ¿de qué bando te vas a poner? ¿Te vas a poner del bando de Dios o te vas a poner del mando del mundo? Usted sabe quién es el príncipe del mundo, ¿verdad? El príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, obviamente que cuando vos estás amando al mundo, estás amando al diablo. Y el diablo es enemigo de Dios. Por eso, exactamente, nosotros tenemos que tomar conciencia. Sí, tomar conciencia de que nuestras actitudes, de que nuestras decisiones, de que nuestra amistad no vaya en contra de la voluntad del Señor. Entonces nos dice la palabra, los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben de tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Hemos estado compartiendo el libro de Santiago del verso 1, capítulo 4, del verso 1 al verso 9, al verso 10, donde nos narra la palabra del Señor. ¿De dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen esos conflictos, verdad? El ser humano tiene que decidirse, ¿verdad? Estar caminando en una vida de santidad, estar caminando en una vida agradando a Dios, o estar directamente tomando amistad en esas cosas malas, tomando amistad en esas cosas que no convienen. Del verso 9 en adelante nos da la receta, nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Un tiempo donde muchas veces fallamos, un tiempo donde muchas veces nos damos cuenta que estamos siendo enemigos de Dios, a veces sin querer queriendo, como dijera ese dicho, ¿verdad? Pero sabemos exactamente que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La misma palabra nos dice, someteos pues a Dios. ¿Para qué? Para que el diablo huya de vosotros. Y el sometimiento está en la obediencia, está en la humildad. Por eso desde el verso 9 nos dice, ustedes que se han dado cuenta que están con engaños, con celos, con quejas, con chismes, con cosas que no agradan a Dios, ustedes, nosotros, en esto nos ponemos todos. Todos en algún momento hemos pecado, todos en algún momento hemos hecho lo malo. Ustedes lloren, arrepiéntanse, empiecen a darle testimonio a Dios para que el Señor los perdone. Pónganse tristes y lloren de dolor. Es que bueno cuando hay arrepentimiento en tu vida, qué bueno que es. Yo recuerdo ciertas partes donde
he pasado por esta circunstancia, donde me he encontrado haciendo lo malo y después arrepintiéndome con mucho dolor, arrepintiéndome realmente sin fingimiento, arrepintiendo de verdad, que realmente pidiéndole perdón a nuestro Dios, para que ese Dios tan grande nos perdone, para que ese Dios tan grande nos dé la victoria, ¿verdad? Dios quiere ver en tu vida y en mi vida que realmente nosotros nos arrepentimos de hacer lo malo, nos arrepentimos de esa amistad que no nos conviene, ¿verdad? Van los saludos también a nuestra querida amiga pastora Marjorie de allá de Costa Rica. Bendiciones, hermanita. Y vemos exactamente cómo el Señor nos dice, ustedes que están haciendo la amistad con el mundo, pónganse a orar. Pero realmente oren de verdad, humillándose, diciendo, me duele el haber pecado, me duele el haber traicionado mi amistad, me duele. Ahora me doy cuenta que el mejor amigo para mí es Dios. El mejor amigo para mi vida es Dios. Es como ese invitado que te dije que estaba dentro de tu casa. Si vos a ese invitado lo destratás, si a ese invitado no lo atendés, si a ese invitado no le das charla, ¿verdad? No le das un compartir, muy probablemente que ese invitado no esté tan contento de estar en tu casa. Entonces, qué bueno que ese invitado, que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que mora en nosotros estemos haciendo que se quede en nuestra casa y que se quede viendo exactamente cómo nosotros hacemos las cosas bien, ¿verdad? Cómo nosotros lo amamos a Dios, de tal manera que nosotros podamos decir, qué bueno Espíritu Santo, sigue ordenando mi vida, sigue cambiándome esas áreas, para que mi amistad con Dios sea genuina y verdadera. Saludamos también a Iris Tazara, muchas bendiciones también, y vamos a estar orando. Yo creo que es buen tiempo para estar orando. Este libro de Santiago es un libro muy interesante. Usted, si quiere, puede estar leyendo los otros capítulos que también son muy enriquecedores en cuanto a varios mensajes y en cuanto a varias vistas, ¿verdad? Y aristas en cuanto a lo que nosotros tenemos que prepararnos para este tiempo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor. Queremos ser tus amigos. Queremos, Señor amado, que tu amistad sea sellada por ese Espíritu Santo. Señor, ven a mi vida, Señor. Muchas veces hemos fallado, muchas veces pecamos, muchas veces estamos en pleitos, estamos en guerra, pero Señor, reconocemos delante de tu presencia que muchas veces no estamos orando, muchas veces no estamos pidiendo como conviene, estamos orando pero no lo hacemos bien. Ayúdanos en nuestra parte egoísta y en nuestra parte de maldad, que muchas veces nuestra parte de maldad se quiere, Señor, levantar, pero que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en esta hora para hacer cada día más conforme a tu voluntad. La palabra nos narra y nos dice, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero lo primero es el sometimiento a tu palabra, sometimiento a tu obediencia. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser cada día más humildes, a ser cada día más amigos de ti. Espíritu Santo, gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta aquí fue esta palabra de Santiago 4. Nos escucharemos y nos volveremos a ver la semana que viene, Dios mediante. Bye, bye.